Bien, bienvenidos a su clase del 6 de julio del 2021, su clase de microbiología al paralelo 5C2. Estábamos nosotros revisando las características de las bacterias, ¿no? Y nos habíamos quedado en los tipos de nutrición, la forma, habíamos visto cómo ellos se agrupaban. Entonces ahora nos toca proseguir con este tema y recordamos que las bacterias pueden ser aeróbicas, anaeróbicas y facultativas. De manera que, por ejemplo, ustedes ven 3 tubos de ensayo con muestras, ¿no? Muestras líquidas, residuos líquidos. Y en los 3 tubos de ensayo tenemos en el literal A, por ejemplo, ustedes ven esos puntitos negros representan a las bacterias. Por lo que ese literal A significa que hay un grupo de bacterias que se encuentran justo en la parte rojiza, superficial, que requieren oxígeno para poder sobrevivir. Por otro lado, hay más puntitos negros en la parte inferior ya del líquido, ¿no? Lo que está coloreado con amarillo. Y ese grupo pertenece a las bacterias anaeróbicas, es decir, aquellas que no requieren oxígeno, pero que sin embargo pueden tener la condición de aerotolerante. Esto de la aerotolerancia yo lo definiría mejor como facultativo, porque en realidad son un grupo de bacterias que pueden por periodos de su vida estar en presencia del oxígeno, como pueden en ciertos intervalos de su vida sobrevivir sin oxígeno. Entonces, este tema de aerotolerancia está más vinculado a la parte facultativa. De ahí que ustedes ven en el literal B y el literal C de esos tubos de ensayo de la presentación, que los anaerobios son esos puntitos que están en la parte inferior de color amarillo. Estas pruebas normalmente son importantes realizarlas porque cuando pensamos en el tema de tratamiento de aguas o de diseños de plantas de tratamiento para la obtención de agua potable, se requiere eliminar este tipo de bacterias, tanto las que son aeróbicas como las que son anaeróbicas, ¿no? Y las facultativas. Entonces se requiere hacer un estudio para conocer cuál es la población existente de estas bacterias. De manera que, prosiguiendo con esas láminas y con el concepto de la bacteria, hay un árbol también de clasificación de las bacterias. Y un poco voy a retroceder al árbol fila, ¿no? Al árbol filogenético. Y hay 3 grupos importantes: las arqueas, los eucarias y las bacterias como tal. Entonces, nosotros, bueno, hemos visto las características de las bacterias. Hoy vamos a entrar a las características y las condiciones de las arqueas
y a una teoría bastante importante que va a justificar por qué ahora nosotros tenemos células, ¿no?, que tienen justamente, o cómo se originaron las mitocondrias en la célula y los cloroplastos. Entonces, volviendo a los criterios de clasificación de las bacterias, estas bacterias pueden ser, voy a leer los grandes grupos, ¿no?, que son las bacterias verdes o del azufre, las espiroquetas, las bacterias verdes también del azufre, las bacterias gram positivas. Y de ellas, de cada grupo grande de bacterias, a su vez, podemos encontrar una subclasificación. Ahí hay algunos ejemplos, ¿no? Los bacilos que tienen formas de bastones, ¿no? Las espiroquetas, los vibrios y los cocos, ¿no?, que son los redonditos. Así es como se verían en un microscopio. Entonces vamos a ver las características generales de las arqueas. Las arqueas, o este grupo del árbol filogenético, son microorganismos unicelulares procariotas. Y el tamaño estimado de ellos va de 0.1 hasta 15 micrómetros. Son diferentes, por supuesto, a las bacterias porque tienen una mayor resistencia a los antibióticos y a los agentes líquidos. Pero además, las características únicas de las arqueas es que pueden ser metanógenas, pueden ser extremófilas, es decir, que ellos se encuentran en ambientes extremos. Tienen una capa monolipídica sin ácido graso y eso es lo que les hace permitir resistir a las altas temperaturas. Además, las arqueas se piensa que pueden ser las formas de vida más antiguas, ¿no? Y no se conocen especies patógenas provenientes de este grupo. Estas arqueas, regresamos al árbol genético, pueden ser, ¿no?, como se ha mencionado, metanógenas, extremófilas, las arqueas térmicas, ¿no?, y la Solfolobus. Esa es en realidad la subramificación. Bueno, eso tenemos también acá en el cuadro, ¿no? Una característica fisiológica de las arqueas, es que, por ejemplo, las metanógenas producen metano. Y esto se da en ambientes justamente sin oxígeno, anaeróbico. Podemos mencionar el caso de las bacterias, de los microorganismos que se encuentran en el tracto intestinal, ¿no?, que nosotros lo conocemos como flora bacteriana. Están también aquellas que son las halófitas, que pueden soportar ambientes muy, muy salinos, con un porcentaje mayor al 12% de la presencia de sal. Ecosistemas asociados a estas condiciones de salinidad son los lagos y el mar muerto. Y hay también microorganismos de tipo arquea que son termoacidófilas, es decir, necesitan temperaturas mayores a los 60 grados y un pH inferior a 3. Así como también pueden darse o pueden sobrevivir a situaciones hipertermófilas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que pueden sobrevivir a temperaturas mayores a los 80 grados centígrados. Mientras que el grupo de los Pyrolumus fumari
Mari, ellos pueden sobrevivir hasta 113 grados centígrados. Eso analizando la fisiología de las arqueas. Con respecto al ARNR, las euriarqueotas son el grupo más grande de estos microorganismos y está constituido por los metanógenos, halófilos y termófilos. El grupo Crenarchaeota, en cambio, esa agrupación se dio o la declararon en el año 1990. Fueron estudios en los cuales se llegó a la conclusión que la mayoría de acidófilos e hipertermófilos podían sobrevivir a temperaturas más altas a las conocidas. En realidad, esos nombres que ustedes los pueden ver como extraños, que son Corarqueotea o Taumarchaeota, son referencias de estudios que se ejecutaron en los años 1990, 1996 y 2008. Este es el árbol filogenético de las arqueas, ¿no? Entonces, esta es la teoría endosimbiótica, que es un tema al cual vamos hoy a referirnos, que explica el origen de las mitocondrias y de los cloroplastos en los eucariontes, justamente a partir de los procariontes de vida libre. ¿Qué significa esto? Que existió una simbiosis, una endosimbionte, y que se fueron incorporando progresivamente a la célula eucariota primitiva bacterias, con la finalidad de poder darle a esta célula eucariota nuevas características que las hacían más fuertes y que le permitían tener un mejor desarrollo, ¿no? Entonces, dentro de la teoría endosimbiótica, las mitocondrias y los cloroplastos se consideran como orgánulos semiautónomos. Y la razón de ello es que se piensa digamos que su creadora de esta teoría, que es Margulis, ella lo concibe como incorporaciones secuenciales y progresivas de bacterias a la célula. Entonces, por ejemplo, poseen ADN, ARN y ribosomas con la finalidad de sintetizar proteínas. Y esta producción de las mitocondrias y la aparición de los cloroplastos justamente tiene que ver con una reproducción de división binaria, en la cual se ha transmitido la información genética. Entonces, cada orgánulo contiene pequeñas copias del DNA y su información como tal es insuficiente para clasificar todas las proteínas. Sin embargo, la mayoría de las proteínas de estos orgánulos están codificados con el ADN nuclear y, por supuesto, pueden ser sintetizadas en el citosol. Entonces, las mitocondrias y los cloroplastos crecen y se dividen justamente mediante una acción coordinada de estos sistemas genéticos diferentes. Ya habíamos mencionado que Lynn Margulis es la persona o el investigador que acepta la teoría endosimbiótica y la expone justamente como una secuencia de situaciones.
y supone que las mitocondrias y los cloroplastos evolucionaron a partir de bacterias que fueron fagotizadas justamente por una célula eucariota primitiva, ¿no? Suponemos, o los estudios arrojan, que las mitocondrias tienen una formación de hace más de 2.000 millones de años y lo hace a partir de una bacteria aeróbica, es decir, que sobrevive en la presencia del oxígeno. Y que por supuesto esta bacteria establece una relación simbiótica con un eucariota anaeróbico primitivo. Es decir, era una célula eucariota que puede sobrevivir sin el oxígeno. Entonces, la adquisición de las mitocondrias se van constituyendo en una etapa fundamental para la célula eucariota, porque implica que le da la capacidad de realizar la respiración aeróbica. Tiempos más tarde, en cambio, los cloroplastos, después de unos 1.200 a 1.000 millones de años, entonces algunos eucariotas fagocitaron las bacterias fotosintéticas y establecen una relación también con ellos, con los cloroplastos. Y a partir de estos últimos es que se forman los grupos de los vegetales. Entonces, en conclusión, el tema de la teoría endosimbiótica explica un hecho de manera secuencial. Y estos orgánulos han perdido gran parte de su genoma. De manera que se cree que en las primeras fases de la evolución eucariótica, ahí se produjo una transferencia importante del ADN de estos orgánulos hacia el núcleo. Entonces, los expertos, Juliana hace una pregunta, la escuchamos a Juliana Moscoso. Es que no me quedó claro en algo. Usted dice que las mitocondrias, ¿no? Mitocondrias descienden de una bacteria aeróbica, pero no me quedó claro la parte de los cloroplastos. Ya, es que va por fase y eso es lo que en este momento iba yo a explicarle, ¿no? Ustedes ven el dibujito, está en pantalla. Entonces, en el dibujito que está en pantalla, leído desde la izquierda hacia la derecha, ahí se ve una bolita y abajo hay otra bolita rojita que está el procarionte aerobio. Cuando habla de fagotizar, no es otra cosa que la fagocitosis, ¿no? Es decir, se lo come, simplemente lo absorbe. Por eso usted ve que esa bolita roja que dice procarionte aerobio, luego en la segunda esfera que representa la célula, ve que ingresa. Y en la tercera ya está ese procarionte asimilado dentro de la célula procariota. Y nuevamente son células primitivas o ancestrales. Entonces, la primera fase de esta teoría endosimbiótica tiene que ver con que una bacteria que ha sobrevivido en ambientes extremos de altos contenidos y concentraciones de azufre, esa bacteria por sí sola usaba el azufre y el calor como fuente de energía. Es decir, era una bacteria de tipo arquea fermentadora o termoacidófila. ¿Por qué? Porque el medio del azufre es ácido y además
Si ustedes recuerdan todo lo que es las teorías de evolución de la Tierra, nuestra Tierra empezó con ambientes extremadamente altos en temperatura. Está prácticamente la atmósfera saturada de azufre y la actividad volcánica estaba en todo su esplendor. Entonces, de esos tiempos es que hablamos. Y justamente a ese tipo de microorganismos sobrevivientes a esos tipos de clima es a los cuales nos referimos cuando vemos ese procarionte aeróbico. Entonces, se fusiona. Y se fusiona justamente con una bacteria nadadora, ¿no? Tipo espiroqueta. Y forma un nuevo organismo que va a sumar las características iniciales y lo hace de forma sinérgica. Cuando usted escucha el término sinérgico, significa que se suman dos cosas que unidas pueden resultar una mejora significativa. Entonces esa mejora va a adquirir el valor mayor que la de sus componentes. Entonces, el resultado, en este caso, el resultado sería el primer eucarionte, ancestro de todos los pluricelulares. Entonces, el nucleoplasma y el flagelo de las células de animales, de plantas, de hongos, es en realidad el resultado de estas dos bacterias. Y por supuesto, a las características iniciales de ambas células se le va a sumar justamente una estructura morfológica mucho más compleja. Por otro lado, ¿qué pasa con esta primera fusión o en esta primera incorporación de la bacteria? El ADN queda confinado en un núcleo interno, separado del resto de la célula, no por una membrana. Hay ciertos problemas con respecto a los científicos, porque ellos procuran demostrar sus teorías, sus hipótesis. Y como todo en la ciencia, siempre está sujeto a la discusión. Una discusión en la que el propio núcleo en realidad sería el resultado de la incorporación de otro simbionte. Entonces ese es el caso justamente de las mitocondrias y de los cloroplastos. Eso por un lado. La segunda parte, que es justo a partir de lo que ustedes ven en la tercera esferita, donde observan en la parte superior al procarionte fotosintético, ya ahí empieza la segunda incorporación. Entonces, ya ahora tenemos una célula eucariótica. Y hay un organismo que todavía conservaba la característica anaeróbica. Es decir, que no puede metabolizar el oxígeno, no sobrevive en el oxígeno. Y si se expone ese organismo al oxígeno, se va a morir, lógicamente, porque como no lo puede procesar, no lo puede metabolizar, simplemente se convierte en un veneno para el microorganismo. Entonces, la nueva incorporación de esta bacteria le ayuda a que ese eucarionte primitivo o ese eucarionte de la antigüedad pueda desarrollar la metabolización del oxígeno. Y ya ahora yo tengo un endosombionte. ¿A qué le llama?
al endosombionte. Ya la estructura, que es justamente 1, 2, 3, la cuarta, en donde se incorpora ese procarionte fotosintético. Entonces, ya la incorporación del procarionte fotosintético va a dotarlo a ese primigenio eucarionte justamente a desarrollar su capacidad de metabolización de oxígeno. Y finalmente, todo este proceso convierte o define en su resultado final a la aparición de las mitocondrias y de los peroxisomas. Esos peroxisomas lo que hacen finalmente es posibilitar el éxito en los medios oxigenados. Y por supuesto, los animales y los hongos somos el resultado de esta incorporación. Entonces, esa es la explicación de esas cinco esferitas de color azul que representan las células procariotas y las células eucariotas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Entonces yo voy a hacer preguntas. Veamos a los que están conectados. Alay Cerdán. ¿Las arqueas son iguales que las bacterias? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Alain Cerdán. No ha dejado abandonado esa conexión. Denise Cárdenas. Señorita Denise Cárdenas. Sí, Miss. ¿Las arqueas son iguales a las bacterias? Sí. ¿Por qué? Porque se clasifican como bacterias como procariotas y hemacáidas. Volvamos a regresar a la presentación. Porque no tiene núcleo. ¿Qué hablamos con respecto al árbol filogenético? Las bacterias son iguales a las arqueas. Ya están viendo la respuesta en pantalla. ¿Son o no son iguales? Los escucho, señores. Un organismo procariota. Por eso son iguales. Pero no son iguales. No son iguales. Son organismos procariotas, correcto. Las arqueas son bacterias muy primitivas. Muy primitivas. Y entonces, en el árbol filogenético están aquellas que soportan altas temperaturas, mayores de 60, mayores de 80 grados. Y además están dentro de medios demasiado ácidos. ¿Y qué pasa con las bacterias, en cambio? ¿Cuál es su clasificación de lo que están viendo? A ver, May Cirino, ¿cuál es la clasificación de las bacterias como tales? Ayúdele, Jennifer Panta. Han dejado botado ese internet. Jennifer Panta, por favor, responda o escribe en el chat. Miss, ¿puede repetir la pregunta? ¿Se da cuenta? Las bacterias como tal, ¿en qué grupo se clasifican?
Zaida Pin, las bacterias, ¿en cuántos grupos se clasifican? En 3. ¿Cuáles son? Correcto, Jennifer Panta ya escribió uno. También hay otra que es el metabolismo respiratorio, ¿no? No, Espiroleta, coco, virilio. correcto, así es, las espiroquetas, los cocos, correcto, las gram positivas. Esa es la clasificación de ellos. Entonces las arqueas son más primitivas, pero se arma la teoría o se busca una explicación de cómo esa célula luego puede dar lugar a especies como animales, plantas y hongos. Y entonces, en búsqueda de esa explicación, es que Margulis lanza su teoría o es responsable de su teoría endosimbiótica. Y habla de que la mitocondria y los cloroplastos son semiautónomos porque ellos se crearon a partir de una simbiosis o de una sinergia de fagocitosis de la célula hacia las bacterias. Y entonces en este proceso hay 2 etapas secuenciales. Entonces, vámonos a la primera etapa. ¿En qué consiste la primera etapa? Y le voy a preguntar a María Quispe. María Quispe, por favor, responde. ¿En qué consiste la primera etapa de la teoría endosimbiótica de Margulis? Bueno, lo que entendí es que en la primera etapa primero o sea, la célula están, o sea, que están, bueno, no sé cómo explicarlo, pero... A ver, ayúdale a Juliana, que tiene la manito alzada. En la primera etapa, la primera fase, la bacteria sobrevive a ambientes extremos. Y Ya voy a bueno, compartirle la pantalla para que vean el dibujito. No es que se incorpora a la... A ver, ahí tienen el dibujito. Expliquen el dibujito, ya. ¿Qué pasó en la primera etapa? ¿Cuál es la característica de ese procarionte aerobio? ¿Dónde vivía ese procarionte aerobio? A ver, ¿qué nos puede decir Marta Onofre? ¿Dónde vivía el procarionte? Marta Onofre, por favor, responda. no sé, Miss, la verdad no sé. Ya, Alain Cerdán. Alain Cerdán. Denise Cárdenas. Ayúdele, Denise Cárdenas. Yo voy a tener que dejar un taller porque la idea de tener esta clase y explicar es que las personas puedan asimilar y si algo no se entiende tienen que manifestarlo, pero si nos quedamos mudos, esto no conduce a ningún lado. A ver, Miss, En el tracto intestinal. no, en la primera incorporación, vuelvo a repetir, la primera incorporación, ojo, los microorganismos que están en el intestino de los animales y en el nuestro, ¿a qué generación pertenecen?
¿Pertenecen a la época primitiva o ya pertenecen a las eucariotas? Pregunto yo. ¿A quiénes pertenece ese microorganismo? Los que están en el tracto intestinal. A la época primitiva, Miss. No pertenecen a la época primitiva porque ya nosotros estamos viendo que qué había en la Tierra cuando se formó. ¿Qué había? ¿Cómo era esa atmósfera? Era candente e incandescente, ¿no? Correcto. Entonces, las células que vivían en esa época incandescente, ellas estaban acostumbradas a consumir azufre y a soportar altas temperaturas. Y le pregunto, ¿usted cree que en el estómago nuestro o en el intestino de los animales hay una temperatura incandescente? No. No, hay ambientes saturados de azufre. Tampoco. Tampoco, correcto. Entonces, estos organismos a los cuales se refiere la teoría endosimbiótica de Margulis son organismos prehistóricos. Ni siquiera los animales inmensos de los dinosaurios existían. No habían plantas. Solo había un ambiente lleno de azufre. Yo voy a enviar un taller para que ustedes desarrollen un análisis del ambiente de la Tierra con las bacterias que estaban presentes, o los microorganismos que piensan que estaban presentes y que expliquen por qué. Es la única manera de poder esto canalizar. Entonces, en la primera etapa de la teoría endosimbiótica habla de esas bacterias que consumen azufre y que viven en calores extremos. Por eso, tal como dice su nombre, son termoacidófilas. Y entonces ellos se fusionaron con una bacteria nadadora. Y esa bacteria nadadora, que era una espiroqueta, contribuye a formar un nuevo microorganismo, pero con características fortalecidas. Entonces ahí el resultado es el primer eucarionte, que es el ancestro de todas las especies pluricelulares. Y el nucleoplasma y el flagelo de la célula de los animales, de las plantas y hongos, es el resultado de estas dos bacterias. Eso por un lado. De ahí viene la segunda incorporación, es decir, desde la mitad, desde donde observamos nosotros el procarionte fotosintético que está afuera. Y esta segunda etapa secuencial ya habla de que había un microorganismo que todavía estaba viviendo en un ambiente sin oxígeno. Es decir, el microorganismo que está justo a la mitad de esta flecha, ese microorganismo no puede asimilar el oxígeno. Y como no puede asimilarlo, simplemente va a exponerse en un ambiente con oxígeno y va a morir. Entonces, esa necesidad de que ya la Tierra empieza a cambiar de atmósfera
ya empieza a aparecer el agua, ya empieza la temperatura a bajar, a enfriarse. Ya empiezan a quedar descubiertas ciertas planicies, lo que al inicio le llaman Pangea. Ahí estos microorganismos, ahí es que se produce la siguiente o la segunda etapa de incorporación. Y ese procarionte fotosintético que tiene la capacidad de metabolizar el oxígeno se une. Se une. Y esto da lugar justamente ya a la definición de las mitocondrias y los peroxisomas, con la finalidad de que dé lugar a la formación de los cloroplastos. Y eso hace que luego los demás organismos descendientes, como los animales, los hongos, ya seamos el resultado de esta nueva fusión o de esta nueva segunda incorporación. Entonces, en conclusión, la teoría endosimbiótica ha respondido o justifica ese paso de cambio de clima de la Tierra. Mientras la Tierra se ha ido creando, ha existido una serie de cambios atmosféricos, a los cuales los microorganismos respondieron en busca de su subsistencia. Y a través de los mecanismos de fagocitosis, justamente se van incorporando estos elementos, ¿no? Para poder fortalecer ya al resultado, ¿no? Bien, por favor, enciendan sus cámaras para poder hacer la foto del curso. Yo voy a dejar, señores, un taller. Voy a dejarlo para que ustedes puedan hacer un análisis de razonamiento, en el cual ustedes expliquen qué tipo de microorganismos existían al inicio de la creación. ¿Qué tipo de microorganismos existían cuando se generó la famosa era del hielo? De eso hay hasta películas, hasta comiquitas hay sobre todas estas fases. Entonces, ¿cómo eran estos microorganismos? Hasta finalmente ya encontrarnos tal y cual conocemos, ¿no? Ahora bien, ahí nace también una perspectiva y una pregunta. La Tierra permanece con las condiciones atmosféricas igual que hace 10 años. ¿Qué piensan ustedes? A ver, responda eso, Laura Sánchez. Laura Sánchez, por favor, responda. Estoy pensando, Máster, deme un minuto. Estoy tratando de razonar la pregunta. Oiga, qué cosa. Joseph Zúñiga. La atmósfera de la Tierra es igual que hace 10 años. ¿Qué piensa usted? Joseph Zúñiga. ¿Que hace 10 años? No, yo creo que no. ¿En qué ha cambiado? ¿Mande? ¿En qué ha cambiado? Bueno, yo creo que por los que son la contaminación. Ya, dígame en qué ha cambiado. Está bien la respuesta, pero ¿en qué ha cambiado? Puede ser en lo que es lo de la capa de ozono. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué hay más en la atmósfera? No es la misma porque la acumulación de contaminación de hace 10 años hasta ahora es más, pues.
Correcto. Para ser más específico en lo que les estoy preguntando, actualmente hay más dióxido de carbono en la atmósfera, hay más óxidos de azufre, hay más óxidos de nitrógeno, hay más compuestos orgánicos volátiles. Entonces, ¿qué está pasando con los microorganismos? Les pregunto a ustedes. Vamos. Respondan, por favor. Responda Damián Villafuerte. ¿Qué pasa con los microorganismos? Damián Villafuerte. Dejan botada la conexión, señores. Para Miss, que tiene que adaptarse a los cambios climáticos. Correcto. O sea, haciendo el metabolismo, como hacía lo que es lo que usted explicó, que hacía metabolización del oxígeno. Correcto, correcto. Entonces los microorganismos están cambiando para poder sobrevivir a las condiciones actuales de concentraciones de gases atmosféricos. Entonces los microorganismos, muchos de ellos, claro, morirán, pero otros, tal como nos explica la teoría endosimbiótica, tendrán que fagocitarse o entre ellos absorberse para fortalecer ciertas características. Y tendrán, obviamente, una condición diferente a los microorganismos de hace 20 años. Eso es muy importante y ese es el mensaje final que nos deja en realidad esta teoría endosimbiótica, ¿no? Las condiciones de la Tierra varían y con ellas sus microorganismos. Y las clasificaciones de los árboles filogenéticos obviamente van a cambiar. La microbiología sacará nuevos microorganismos. Ojo, no estoy hablando de los virus. Ya nosotros aprendimos que los virus son otra cosa. Estamos hablando de los microorganismos, los que tienen células, los que tienen completa su información genética. De eso estamos hablando. Bien, entonces cerramos hasta aquí la grabación. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente clase. Por favor, desarrollen el taller que voy a dejar. No voy a dar 7 días porque es un taller de clase. Y resulta que tengo yo aquí solo 13 participantes, de los cuales responden apuradamente 5. El resto queda mudo o simplemente dice que no está pensando, que no puede responder. Esa no es tampoco la idea de la clase. La idea es que ustedes participen. En la conexión están Alain Cerdán, Melanie Alvarado, Cindy Panta, Damián Villafuerte, Denise Cárdenas, Joseph Zúñiga, Laura Sánchez, María Quispe, Marta Leonela Onofre, May Cirino, Jennifer Panta, Juliana Moscoso y Saida Pin. Así que por favor atender en la plataforma ese taller que voy a dejarle planteado para hoy, ¿no? Más tarde. Bien, muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana o en la siguiente clase. Gracias. Gracias, Miss.